actividades de la Semana de Educación Inicial 2026. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es vivir la ciudadanía desde la primera infancia, garantizar su visibilidad y participación plena para transformar nuestra sociedad. Nosotros en el Comité de Carrera de Educación Inicial, junto con las estudiantes, las egresadas, las docentes, discutíamos sobre el tema que nos podía convocar este año, porque ya los años anteriores hemos hecho el juego, la educación inclusiva, la atención a los niños menores de 3 años, y inclusive desde el año 2022 hemos hecho el retorno a la presencialidad, etcétera. Pero este año, dada la coyuntura de las elecciones, queríamos pensar un poco al niño como una persona activa, ver al niño como sujeto de derechos, ver al niño en toda su total dimensión y visibilizarlo. Por eso es que hemos preparado ciertas actividades. Hoy día hemos empezado realizando una visita a la sala cuna, donde las estudiantes han desarrollado talleres con los niños de 6 meses a 2 años, hasta 35 meses. Mañana vamos a tener una sesión con los padres de la sala cuna, también con el apoyo de Rocío Espinel, que va a trabajar un tema de las emociones. Van a participar estudiantes de quinto y séptimo ciclo. Hoy día tenemos presentación del libro de la historia de la educación inicial, donde nos acompañan Maribel, Elena y Patricia González. Y el día de mañana vamos a tener la presentación de Diálogos por la Educación Inicial. Ya ustedes habrán visto el programa, es un esfuerzo, hemos diversas organizaciones, académicos de universidades. Hemos trabajado en un documento sobre atención a niños menores de 3 años que vamos a presentar mañana. Y finalmente, el día miércoles, vamos a presentar 2 proyectos que se han realizado en espacio público y en escuelas sobre el tema de la ciudadanía infantil. Entonces, los esperamos y espero que puedan venir a ustedes de alguna manera participar estas actividades. Voy a dejar con ustedes a nuestra decana, la doctora Diana Revilla, que nos va a dar unas palabras y le agradecemos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes con todas y con todos. Y saludando a todas mis colegas que hoy están de aniversario, de felicidad por la carrera de educación inicial y por toda la dedicación que tienen para ello. Doctora Luzmila Mendívil, jefe del Departamento de Educación. Doctora Elena Valdivieso, exdecana de la Facultad de Educación. Magíster Carmen Sandoval, directora de la carrera de Educación Inicial en esta casa de estudios. Doctora Liliana Muñoz, vicepresidenta regional para América Latina de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Apreciadas colegas, estudiantes, invitados todos que nos acompañan en esta sala y también vía Zoom. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Facultad de Educación. 95 años de la educación inicial. Creo que es un eslogan que lo hemos visto en los últimos días y hoy, recordando especialmente lo que significa esta fecha como un hito importante para darle el valor a esta etapa de crecimiento y desarrollo. La Facultad de Educación, en la PUC, reafirmamos el compromiso con la primera infancia. Eso es lo primero que quería decir y agradecer a todos aquí que están dando, ¿cómo se dice?, que nos permiten participar de todas estas actividades. Hace 47 años formamos maestras para la especialidad de educación inicial, teniendo en cuenta la importancia que representan los primeros años de vida atendiendo el desarrollo integral de la infancia. Actualmente, si bien ha mejorado el porcentaje de cobertura en educación inicial, aún está pendiente atender a los niños menores de 2 años. Esto es una urgencia y hay que gritarlo y decirlo por todas las vías posibles. Esperemos que pronto logremos atender al 100%. Aún hay mucho por hacer. No olvidar la esencia de lo que representa esta etapa de desarrollo, de todo lo que necesita un niño, una niña para crecer sano y fuerte, para lograr su desarrollo integral.
Particularmente me preocupa que siga existiendo brechas de atención. La selva es una de las zonas que aún muestra la tasa más baja de matrícula, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando año a año. Y además, me preocupa que se exponga a los niños pequeños al uso de la tecnología, dejando oportunidades para la comunicación con la familia, que se estimule sus sentidos y disfrute el descubrimiento y el juego. La tecnología, por favor, pero todo tiene su momento. Y a veces uno se queda preocupado cuando ve a un niño pequeño que para que no moleste, le ponen la tablet o el celular, perdiendo justamente la oportunidad de la interacción con la familia, con el entorno, que es lo que le permite desarrollar el sentido del otro, con el otro, más del propio lenguaje. Entonces, en ese sentido expreso mi preocupación. Como lo expresa el informe de UNESCO, a pesar de los avances en el acceso a educación inicial, se tiene que seguir trabajando en reducir los obstáculos al aprendizaje y asegurar que todos los estudiantes se encuentren en un entorno de aprendizaje inclusivo. Esta palabra es muy compleja, pero no imposible. Y ahí todas, todos podemos hacer nuestros esfuerzos desde el rol que nos corresponde. No solo se debe garantizar el acceso, sino también ofrecer espacios pedagógicos de calidad que fomenten el progreso académico y la equidad social, respaldados por sistemas interinstitucionales y el fortalecimiento del rol de las familias a través de diversos programas. Y hoy no solo celebramos la educación inicial como una etapa formativa importante en el crecimiento de la persona, sino un hito importante. Y de todas las actividades que ha mencionado Carmen y que han preparado junto con el comité de la carrera, quiero felicitar y agradecer a Patricia, Elena, Maribel, por haber conseguido este libro titulado La historia de la educación inicial en el Perú. Muchísimas gracias, felicitaciones, merecido reconocimiento. No es fácil sacar un texto de esa naturaleza y yo creo que los que ya se han aproximado al material, uno puede encontrar lo vivido, lo recorrido y también lo pendiente en la educación inicial. Así que si algunos todavía no lo han revisado, las animo y los animo a acercarse a esta publicación que nos enorgullece porque están con colegas de casa y que han sacado tiempo de donde no hay para lograr esta publicación. Y difundamos, por favor, este texto. Finalmente, quiero expresar que nos sentimos muy contentas, muy contentos de abrir las puertas de esta facultad y ofrecerles lo mejor de nosotros. Gracias al Comité de la Carrera de Educación Inicial por la organización de estos días, ya lo relató Carmen, que han comenzado muy tempranito y termina el día miércoles. Y gracias a todos ustedes por ser parte de este momento tan especial. Damos por inaugurada la Semana de Educación Inicial. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Diana. Y continuando con el conversatorio, voy a dar el pase a la doctora Jessica Vargas, quien va a ser la moderadora de este evento. La doctora Jessica Vargas es docente principal del Departamento de Educación. Actualmente es directora de la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC. Es licenciada en Educación Inicial por la PUC, magíster en Educación por la UFF en Brasil. Es doctora en Ciencias Psicológicas y de la Educación por la ULB de Bélgica. Es experta en diseño, implementación y gestión de proyectos e-learning. Es diplomada en promoción y animación a la lectura infantil y juvenil por Lectura Viva de Chile. Listo, Jessica. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos, a todas. Es un verdadero honor contar con la presencia de todos ustedes y especialmente de las autoras del libro La historia de la educación inicial en el Perú. Tres destacadas educadoras
cuya publicación representa una gran contribución para el conocimiento y la difusión de la educación inicial en el Perú, a partir de un análisis acerca de su evolución, los hitos y desafíos que han marcado el desarrollo infantil temprano en nuestro país. Este libro ha sido publicado por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la PUC y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Elena Valdivieso Gainza, la magíster Patricia González Simons, la magíster Maribel Corman Lish. Bienvenidas, por favor. Bienvenidas. Vamos a explicar la dinámica del conversatorio. Cada autora contará con 7 minutos para su presentación y luego los comentaristas, el magíster Fernando Obregón Cabrera, en representación de la magíster Emma Aguirre y la doctora Liliana Muñoz Guevara, a quienes agradecemos por su presencia. Ellos van a comentar luego de la presentación y cada uno va a contar con 10 minutos para su intervención. Finalmente, vamos a tener una breve ronda de preguntas, para lo cual solicitamos que durante la presentación vayan haciendo llegar sus preguntas a las estudiantes que se encuentran en el salón. Bien, como ya hemos mencionado, iniciaremos la presentación de cada una de las autoras. En primer lugar, va a presentar la doctora Elena Valdivieso. Su trayectoria profesional ha transcurrido entre la función pública y la privada, desde los primeros cursos de especialización con Emilia Barcia Bonifati. En el Minedu ha sido especialista, supervisora, directora del Instituto Superior de Educación Nacional y directora nacional de Educación Inicial y Especial. En la Facultad de Educación organizó la especialidad de Educación Inicial en la PUC en el año 1980. Se ha desempeñado como jefa del Departamento de Educación y decana de la Facultad de Educación. En el año 2016 recibió el título de doctora cum laude de la UNED. En la PUC fue nominada como exalumna distinguida en el año 2019 y profesora emérita en el 2021. En el Minedu recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta en el año 2018. Vamos a dar la palabra a la doctora Elena Valdivieso. Empezamos con la primera diapositiva. No, esa, ¿no? Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a Patti por esta invitación, este encargo que nos ha hecho, que me parece sumamente interesante. Y también a Luzmila Mendívil. ¿Está por acá? No está por acá. Ah, ahí está, ya. Colega de trabajo de muchos años y que acogió esta iniciativa, ¿no? Para hacer este trabajo. A la decana de la Facultad de Educación también, nuestro agradecimiento, porque ella también, desde la facultad, ha acogido en este Día de la Educación Inicial. Bueno, yo le pedí a Diana, cuando me hizo el encargo, ocuparme de la reforma educativa de los años 70. ¿Por qué? Porque no solamente fui testigo ocular, sino
agente directa, como especialista, claro, todavía era pichirrucha, recién salida de la recién egresada y recién titulada. Entonces, y empezamos a trabajar con la doctora Marina Melo Davey, excelente profesora de la cual aprendí mucho. La educación inicial, ahora sí, no solamente fue un cambio de nombre, ¿no? Fue un cambio total de perspectiva, 360 grados. ¿Por qué? Porque antes se enfocaba en como una preparación para la educación primaria, y era lógico. En cambio, inicial se planteó como una educación desde el nacimiento. Hoy día sabemos que los niños aprenden antes de nacer, ¿no? Pero bueno, en ese momento era desde el nacimiento. Pasamos. Yo quiero referirme, porque ustedes leerán esto y no voy a relatar los hechos, pero quiero referirme mucho a aquellos elementos que dieron origen a esto. Y la escuela nueva fue una enorme influencia en la educación, no solamente en inicial. La escuela nueva nos trajo también una nueva perspectiva, ¿no? Y caracterizada sobre todo por el paidocentrismo, o sea, centrarse en el niño, centrarse en sus actividades, no las del profesor, y el protagonismo, pues, del niño, no del profesor. Vamos a pasar a otra. Vamos a empezar entonces. Voy a relatarles un poco quiénes fueron las personas que propiciaron este cambio. Ah, en el micro, no. Pero yo grito porque como soy sorda. ¿Ah? Para que se escuche en el Zoom. Ah, ya, muy bien. Gracias, gracias. Ya. Hubo antecedentes, ¿no? Y entre los antecedentes tenemos, imagínense ustedes, nada menos que a Comenio, el siglo XVII, que dijo que había que educar a los niños desde la cuna. O sea que no es una novedad, ni era una novedad en la Reforma. Ya se venía diciendo eso. Muchas de las ideas de la Escuela Nueva y de la Reforma que tomó también estas perspectivas, mucho ya lo decían estos autores, ¿no? Algunos lo reconocerán ustedes, Comenio, Froebel, que dijo que los niños son como plantas, y por eso se le llamó Kindergarten, jardín de infancia, ¿no? Porque el niño trae sus potencialidades, y el maestro lo ayuda, le pone el agua, le pone la tierra, le pone el abono, ¿no? Pero es el niño el que por su propia potencialidad desarrolla. Y también quiero mencionar a de Crowley, el de los centros de interés. ¿Y qué significaba esto de los centros de interés? El niño tiene una mentalidad sincrética, global. Entonces él decía que había que darles un tema general para que ellos empezaran a trabajar. Y eso es lo que se ha utilizado, ¿no? En las unidades de trabajo y ahora en el aprendizaje por problemas, ¿no? La aprendizaje ABP. Bien. También hubo un doctor Preyer que curiosamente, recién lo he visto, estudió a su bebé desde que nació y escribió. Así como Piaget también. Los estudios de Piaget se basan en la observación de sus hijos, ¿no? Bien, pasamos a otra. ¿Quiénes fueron los representantes de la Escuela Nueva? Se menciona mucho a María Montessori, ahí los tienen ustedes. Me van a disculpar, tengo que tomar agua. No porque tenga sed, sino porque otras razones. No puedo ver.
Bueno, entonces tenemos a María Montessori, de Crowley. Dewey fue un norteamericano que le dio mucha importancia a la parte social, democrática, a la democracia, ¿no? Ya. Kersteiner, Claparède, Cousinet, todos ellos han insistido mucho en la libertad y espontaneidad del niño para aprender. Y que el niño es el que aprende, es verdad. No es, bueno, el profesor también nosotros aprendemos cuando preparamos, ¿no? Pero el centro es evidentemente el niño. Todos ellos defendieron esto y formaron una institución, el Buró Internacional de École Nouvelle, ¿no? Esto tuvo grandes repercusiones. Estos eran en su mayoría educadores, pero eso justamente influyó muchísimo en la educación preescolar de esa época, hoy día inicial. Luego tenemos otros autores como Piaget, a ver, claro, que todos ustedes conocen, Piaget, Vallon, Vygotsky. Mucho se estudiaba esto antes de la Reforma, ¿no? Yo me acuerdo haber leído a Piaget con Ethel Gersi, nuestra querida amiga. Todos los sábados nos sentábamos, recién estaban llegando las obras de Piaget. Entonces nos estábamos enterando, nutriendo de la novedad. Y ya saben ustedes que Piaget habló mucho de la conversión del pensamiento concreto al pensamiento formal. Y eso se da en la evolución del niño, ¿no? Y que cuando las personas no tienen estímulos suficientes, un ambiente, no desarrollan el pensamiento formal. Esa es la desgracia, ese es el gravísimo problema que tenemos cuando no atendemos a los niños desde los primeros años. Henry Wallon más bien habló mucho o escribió mucho sobre la psicomotricidad. También muchas de ustedes recordarán a Pepa Lora, ¿no es cierto? Ella introdujo en el Perú a Wallon y toda su tarea, la tarea de toda su vida fue capacitar en educación psicomotriz. Lamentablemente ya se volvió a la educación física, ¿no? Ya, pero en inicial sí se mantiene todavía. Bueno, y Vygotsky también, el que insistió tanto en la interacción. El ser humano se convierte en humano por su contacto con otros seres humanos. El niño salvaje de Aveirón se convirtió en animalito porque vivió 11 años en el bosque en contacto con animales. Y entonces caminaba en 4 patitas, comía como los animales, no tenía ropa, porque no, en 11 años, imagínense ustedes, y no aprendió a hablar, nunca, porque pasó el periodo crítico del aprendizaje del lenguaje, que es importantísimo, ¿no? Pero sí llegó a entender, entendía las palabras, incluso le pusieron símbolos y ya los relacionaba. Bueno, Vygotsky habló muchísimo, tanto que le llaman constructivista social, ¿no? De la teoría psicológica. Pasamos a la siguiente y 1 minuto. Ah, bueno, ya, entonces sigue nomás, sigue nomás. La reforma educativa. Ya, pasamos. Ya, la reforma educativa fue la primera y única vez en que el gobierno citó a más o menos 100 especialistas, profesores, psicólogos, antropólogos, músicos, para estudiar la reforma. Partieron de un diagnóstico y empezaron la reforma. Marina Melo se fue de directora y nos llamó, y fuimos varias, con un examen muy estricto, no como ahora que entran así nomás y por amistad, ¿no? Con un examen, los militares eran fastidiosos, pues, ya. Yo le pregunté a Salazar Bondi, ¿cómo es posible que hablemos tanto de participación, porque la reforma se hablaba de participación, en un gobierno de facto?
Él me dijo, esas son las contradicciones de la dialéctica. Él estudiaba mucho la dialéctica. Y entonces, ¿cuánto me falta? ¿2 minutos? 1 minuto. Ya, termino. Pasamos a la siguiente con esas son las novedades que estableció la educación inicial. Y tenemos la siguiente también, y entre ellos los programas no escolarizados que quería mencionar. En la siguiente tenemos una imagen del creador de los programas no escolarizados, que fue Ramón León, y como eran esos pobres, muy pobres. En realidad no había, era una época que no había recursos, entonces uno se la tenía que agenciar. No había juguetes comerciales, uno tenía que hacerlos, y las profesoras aprendían a hacer eso. Bien, ha habido otros avances, pero ya no me voy a... Ya el tiempo terminó, les agradezco mucho, pero lo que sí quiero decirles es que, como ha dicho la decana, tenemos que pensar en el futuro, ¿no? El pasado es la semilla del presente, el presente es la semilla del futuro. Y conociendo esto, tenemos que ponernos al día. La tecnología, la inteligencia artificial, los maestros deben manejarla para beneficiarse con la información. Hay mucho temor porque hay muchos riesgos, pero creo que es sumamente importante que estemos al día en esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Y vamos a presentar a la magíster Maribel Cormack. Ella es profesora de educación primaria con posgrado en educación preescolar, amplia experiencia en este nivel educativo como docente, directora de instituciones de educación inicial, formadora de docentes. Se ha desempeñado como especialista regional, jefe de unidad de programas escolarizados, directora académica de la Dirección General de Educación Inicial del Ministerio de Educación, directora adjunta de la Dirección General de Educación Inicial y Especial del Ministerio de Educación, así como consultora internacional en el campo de la educación temprana. Currículo, transiciones, es autora y coautora de textos y documentos pedagógicos para el nivel de inicial. Past President de OMEP Perú y de la Red Nacional de Promoción de la Infancia. Ha recibido reconocimientos como las Palmas Magisteriales del Perú en el grado de educador en el año 1985. Socia honoraria de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, en el 2015, y Palmas Magisteriales en el grado de Amauta en el año 2016. Vamos a dar la palabra a la magíster Maribel Cormack. Muy buenas tardes con todos. Muy agradecida por esta invitación que me emociona mucho y me hace recordar tiempos vividos y otros que no los he vivido, pero he encontrado la información. Cuando hoy celebramos 95 años después de la creación del primer jardín estatal en el Perú, hacemos un alto para recordar y reflexionar sobre las etapas de atención y educación de la primera infancia contenidas en el libro Historia de la Educación Inicial. Para la elaboración de este documento, fuimos convocadas por la magíster Patricia González Simón para hacer la planificación necesaria y repartir a cada una la parte que iba a desarrollar. Ante esta tarea, yo me puse a pensar cuánta información tenía sobre
esa primera etapa antes de 1931. Yo todavía no existía en esa etapa y no la había vivido. Entonces, lógicamente tenía que buscarla. ¿Dónde podría encontrar la información que me faltaba? Y sentí una gran responsabilidad, porque era buscar información consultando a escritores que uno tiene muchas veces, la sensación de que puede haber contradicciones entre uno u otro según el estado emocional en que lo escribo. Sobre las hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifati, sabía más por haber tenido el privilegio de haberlas conocido al estudiar la especialidad y también para trabajar después en la Escuela de Aplicación del INEC. Y tenía referencias del kindergarten moderno porque mi suegra me contaba que sus hijos habían estudiado en el kindergarten moderno. Entonces, sí había algo de eso, pero no era suficiente. Una cosa es lo que pueden contar de una experiencia y otra cosa es conocer más a fondo qué es lo que sucedió. Pero yo quería saber más de las pioneras. Mi información llegaba a Juana Larco de Dahmer, pero después, ¿qué pasaba? Hasta el año en que llegaron de Europa las hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifati. Había un vacío y no creo que una vez que empieza una tarea que tiene significación para los padres de familia y para los niños, quede en el aire, quede suspendida y solo se quedara con la cuna maternal, que sí tuvo un impacto muy grande, sobre todo en las mujeres que tenían que trabajar al haberse quedado viudas por motivos de la Guerra del Pacífico y otra situación. Entonces, ¿qué metodología utilizaban estas señoras? ¿Y qué otros detalles importantes había en toda esta historia? Empezar a buscar la información no fue fácil, porque no hay mucha bibliografía de esa época. Solo hay algunos libros que han escrito estas autoras, estas docentes, pero no era suficiente. Pero a medida que iba llegando, iba buscando más información y complementar, pensaba en qué impacto tendría esto en las docentes que no habían conocido, no habían vivido esta etapa, y también en las alumnas en formación para ser docentes. ¿Qué sentirían al recibir este legado tan importante que iba a enriquecer sus experiencias, ¿no? Iba a hacerlas sentir un poco orgullosas de pertenecer a este nivel, porque la historia de la educación inicial es una historia apasionante. En todas las mujeres que trabajaron en esa época encontramos actitudes similares. Estaban comprometidas con su tarea, eran resilientes, visionarias, con mucha fortaleza y decisión para vencer los obstáculos que se les presentaban.
cómo los podían vencer. De pronto, en el caso de Emilia Barcia, llegar a hacer un proyecto de jardín para Lima, el primer jardín estatal, y cuando ya lo tenían listo, viene la revolución de Sánchez Cerro y ella se siente un poco desmoralizada, pero sin embargo va y presenta su proyecto. Luego no tenían local. Bueno, utilizaremos el parque, la naturaleza, el niño y uno nada más. Entonces demostraban también una gran sensibilidad hacia la niñez vulnerable y desvalida, y tenían creatividad y persistencia en el logro de sus metas. Especialmente priorizaban el trato respetuoso y el amor que marcaba la diferencia con la escuela elemental. Para finalizar, quisiera dejar como un mensaje que recuerden, como docente de educación inicial, van a dejar en sus alumnos una huella indeleble en su memoria y en su corazón, siempre con el lema, todo por amor, nada por fuerza. Muchas gracias, Magíster Maribel Cormack. Vamos a invitar ahora a la Magíster Patricia González Simón. Ella es docente del Departamento de Educación, directora de la Maestría en Gestión en Políticas y Programas para el Desarrollo Infantil Temprano, exdirectora de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación, licenciada en Educación Inicial, magíster en Ciencia Política y Gobierno con especialidad en Políticas Públicas y Gestión Pública. Directora de la Maestría en Gestión de Políticas y Programas para el Desarrollo Infantil Temprano y docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue directora de Educación Inicial, directora de la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del INAVIF, gerenta de Atención Integral de los Programas Nacionales de Guaguaguasi y Cunamás. Adelante, Patricia. Bueno, primero decirles que me siento muy emocionada. ¿Aló? Un cambio de... ¿Aló? Ya. Ok. Bueno, como les decía, me siento muy emocionada por haber tenido la oportunidad. Gracias, Diego, por ello. Y Carol, querida Carol, que hoy está de cumpleaños. Gracias por esta invitación a poder hacer esta historia, ¿no? Cuando Diego me escribe y me dice, Pati, escribe la historia de la educación inicial, yo de verdad que no me sentía primero con toda la experiencia y toda la capacidad para hacerla, ¿no? Entonces lo primero que hice fue ver a quiénes busco, con quién lo hago, ¿no? Y no hay mejor elección que Lenita y Maribel. Efectivamente son dos grandes amautas, dos referentes de la educación en el país, y por eso es que me sentí muy honrada de hacerla con ustedes, ¿no? Fue de verdad un tiempo muy bonito para mí escucharlas a ellas en estas reuniones, escuchar todas las cosas que me iban contando, lo único que hacían era llenarme de emoción. Ahora sí voy a leer el texto para no hacerla tan larga, ¿ya? Voy a leerlo. Les decía que esto surgió, esta idea de pensar en una historia de la educación inicial, surgió hace muchos años, cuando yo todavía era coordinadora del área de materiales educativos del Ministerio de Educación, y Emma agarra y nos dice, Pati, necesitamos fortalecer la identidad de las maestras. Hagamos un video sobre la historia de la educación inicial. Y dije, uy, ¿cuánto será eso? ¿Qué posibilidades hay de hacer eso? ¿No? Lo veía así como lejos y remoto. Y hace algunos años nos invitó, ¿no es cierto? Nos invitó
a nosotras tres y a otras personas para hacer un video de Sucedió en el Perú, de la historia de la educación inicial. Y ese video para mí fue tan bonito escuchar los testimonios de cada una de las personas que participaron en ese video, que yo decía, bueno, tenemos que seguir aprovechando a estas mujeres maravillosas para que nos sigan contando más detalles de la educación inicial. Y fue así como pensé en hacer un conversatorio como parte de la maestría, invitarlas a ellas para que nos cuenten sus historias de la educación inicial. Y ahí fue donde recibo un correo en el que me invitan a escribir la historia. Y por eso es que nace y surge toda esta historia. Previo a eso, también comentarles que cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, entrevisté a Sofía Hernández, la directora del IPSNEI. Y Sofía, efectivamente, conversar con ella era sentir a las hermanas Bonifati realmente en la piel, en los poros. Yo recuerdo que yo salí de esa entrevista tan emocionada de cuando ellas me contaban sobre Emilia y Victoria en Pucusana, sobre las tertulias que tenía con las maestras. Yo decía, wow, qué maravilla escucharla. Lo mismo entrevisté a esta dama, la entrevisté y me contó sobre cómo surgieron los programas no escolarizados, pero me contó principalmente el trabajo que ella hizo con los Piatbaf, ¿no? En ese momento ella me comentó que elaboró con Gaby Fujimoto las fichas, las guías para formar a las maestras y que viajaba entre las regiones, ¿no? Para formar a las maestras en el modelo del Piatbaf. Además, también tuve la suerte de escuchar a Chelita, a Chelita, sí, así es, a ver, ¿no? Nuestra querida Chelita, que siempre hablaba de cómo el trabajo que ella había hecho en la validación de la gordita, ese diseño curricular, ¿no? Gordito, gordar, ¿no? Bien gordo, ya, exactamente, ¿no? Y era una maravilla escucharla y ella toda orgullosa y emocionada nos contaba eso, ¿no? O a nuestra querida Elena, que también nos siempre habló maravillas de la reforma. Entonces yo decía, esas cosas todo el mundo las tiene que saber, todo el mundo tiene que conocer esas historias maravillosas de estas mujeres lindas que han vivido, que han conocido, ¿no? Y por eso fue que yo siento que eso a mí fortaleció muchísimo mi identidad de maestra. Me ayudó a sentirme y hacer todo lo que vengo haciendo, todas las cosas que he hecho, todas las cosas que he seguido, de escucharlas a todas ellas. Y bueno, para esto cosas, ¿no? Y como dice Elenita, nos organizamos, ¿no? Elenita asumió la parte de la reforma, Maribel asumió la primera parte vinculada a los orígenes, que como ella dice fue la más difícil porque no era parte de la vivencia, nosotros de alguna manera sí lo habíamos vivido, ¿no? Y bueno, yo trabajé la etapa más reciente. Nos reunimos en varias ocasiones para definir la estructura, compartir avances, revisar mutuamente nuestros textos y acordar que debíamos mencionar a personas e instituciones que fueron fundamentales en cada periodo. Sí sentíamos eso, que hay mucha gente que ha hecho cosas hermosas y que no las mencionamos, no las reconocemos. Entonces sí queríamos que el texto tuviera nombres. Sabemos que nos hemos olvidado de un montón de gentes y de un montón de hechos, pero sí queríamos mencionar algunas de ellas en nuestros textos, ¿no? Desde mi perspectiva, esta primera etapa escrita por Maribel nos conecta con la construcción de la identidad de la maestra de educación inicial. Es una etapa llena de simbolismos. Los primeros servicios funcionando en un parque donde los niños aprendían jugando en comunidad y en contacto con la naturaleza. O los espacios de tertulia de Emilia Barcia Bonifati que promovía con los docentes. La segunda etapa, como muy bien Elena nos ha comentado, fue el tiempo de formalización de la educación inicial a partir de la investigación y de la construcción de los modelos comunitarios, como tú muy bien nos has dicho, orientados a atender a la diversidad desde un enfoque social y multidisciplinario. La tercera etapa que tuve a mi cargo tiene un carácter más programático. La ley 28044 establece la obligatoriedad de la educación inicial desde el nacimiento y ello permitió incorporar el nivel en programas presupuestales que hicieron posible alcanzar logros importantes como la cobertura educativa señalada por nuestra decana. Siendo nosotros incluso un referente
a nivel internacional con el logro de niños de 4 años. Además, en mi periodo he trabajado lo que es la política de desarrollo infantil temprano, elaborada en base a evidencias empíricas que plantea 100 resultados para que todos los niños y niños deben alcanzar en el país en un trabajo coordinado entre diferentes sectores. Decidí aceptar el reto de elaborar esta historia porque considero que para seguir construyendo el rumbo de la educación inicial es indispensable conocer su trayectoria, aunque sea parcialmente. Existen aún muchas historias que no están recogidas en este libro, pero aproximarnos a estas memorias nos permite encontrar hilos conductores, reconocer experiencias que merecen continuidad, identificar aquello que define nuestra identidad y sobre todo proyectar un horizonte común en este mundo globalizado, donde muchas veces dejamos de preguntarnos quiénes somos y a dónde vamos. Quisiera cerrar mi participación compartiendo 4 reflexiones a partir de hilos conductores que encontré a lo largo de este trabajo. Nuestra historia se inicia desde una mirada asistencialista, vinculada al incremento de pobreza y a la necesidad de la mujer de salir a trabajar. Esta perspectiva de trabajo femenino se mantiene, por ejemplo, con la creación de Educuna. Sin embargo, con el tiempo se añade los derechos del niño y el desarrollo infantil temprano, otorgándole protagonismo al niño como sujeto de derechos. Las mujeres, una segunda idea, las mujeres han sido grandes protagonistas de esta historia. Gracias a su liderazgo, compromiso y capacidad de gestión, la educación inicial logró posicionarse en el país. Sin embargo, hoy necesitamos avanzar hacia una mirada de mayor corresponsabilidad, donde también los hombres se involucren en esta tarea. Creo que las nuevas generaciones en las que los padres participan cada vez más en el cuidado infantil permitirá que más varones se sumen a este compromiso educativo y humano. Ahorita tenemos el 1% de varones. La educación inicial, la tercera idea, la educación inicial peruana ha sido referente en América Latina. Lo fue en la década del 70 y 80 con la Ley General 19326, que ustedes muchas veces han contado esa historia de haber sido referentes, ¿no? Con la creación de los programas no escolarizados. Cuando ellas viajaron, ustedes han viajado, ya, sí, rapidito, ya estoy cerrando. Ellas han viajado a mostrar lo que teníamos en el país. Y nuevamente en los últimos años hemos vuelto a ser un referente regional gracias al modelo de ampliación de cobertura que permitió alcanzar niveles cercanos al 100% en la atención de niños y niñas de 4 años con un enfoque intersectorial de atención a la infancia. Todo esto nos lleva a sentirnos muy orgullosas. Sin embargo, todavía tenemos el reto de formarnos más para asegurar la calidad en todos nuestros servicios. Finalmente, el sector educación a nivel de los gobiernos regionales y locales conocen cómo ampliar la cobertura. Así que esperamos que el programa Educuna continúe en el siguiente gobierno y logre seguir ampliando cobertura para que permita el acceso a toda la población y no solo a la población en pobreza y pobreza extrema. Los niños y niñas en nuestro país merecen ser formados por profesionales. Por ello existen razones profundas para sentirnos orgullosas de ser maestras de educación inicial. Nuestra historia está llena de compromisos, innovación, sensibilidad y lucha colectiva. Y conocerla también es una forma de cuidar y proyectar el futuro de la infancia que queremos para nuestro país. Sí, muchas gracias, Magister Patricia González. Muchas gracias por su presentación y también reiterar las felicitaciones por esta valiosa publicación. Es momento de escuchar a los comentaristas. En primer lugar, vamos a invitar al magíster Fernando Obregón Cabrera. Por favor, sí. Y a la doctora Liliana Muñoz. Por favor, espera. ¿Dónde estás? Aquí.
Ya me lo tomé. Por favor, si es que hay alguna pregunta, la pueden hacer llegar a nuestras estudiantes que están aquí al final de la sala. Bien, vamos a escuchar entonces los comentarios en primer lugar del magíster Fernando Obregón Cabrera, en representación de la magíster Emma Aguirre Fortuny, directora de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. El magíster Fernando Obregón es especialista en el Ministerio de Educación, profesional en humanidades, con un máster universitario en ciencia política y gestión pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y diplomado en educación por la Claxo, cooperación internacional al desarrollo por la Universidad Alberto Hurtado y en gerencia política y gestión pública por la Universidad George Washington y la CAF, además del programa ejecutivo en liderazgo de políticas para la primera infancia por la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, tiene experiencia en investigación, coordinación y gestión en el sector público, privado y en cooperación internacional como Solaris, Fe y Alegría, Save the Children, SODIS, el Ministerio de Educación, UNESCO, etc. Vamos a dejar en el uso de la palabra al magíster Fernando Obregón. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles el privilegio de estar aquí en presencia de tan referentes, digamos, tan importantes referentes de la educación peruana y en particular de la educación inicial. Como ya ha dicho nuestra moderadora, vengo en representación de Emma Aguirre, es la directora de la Dirección de Educación Inicial. A ella le hubiera encantado, estaba muy entusiasmada de venir, de estar aquí. Estaba en verdad entusiasmada de poder compartir este espacio y poder verlas y conversar con ustedes, pero lamentablemente ha tenido que representar al viceministro de Gestión Pedagógica en una reunión en el MIDIS, digamos, con respecto al Fondo de Estímulo de Desempeño. Por lo que hoy día yo vengo en su representación y voy a, para facilitar el tema, voy a leer sus comentarios, reflexiones y aportes al libro que hoy día nos convoca. La publicación del libro Historia de la Educación Inicial en el Perú, gestada por la Universidad Católica, representa un hito bibliográfico para el sistema educativo nacional. En un país donde la memoria institucional suele ser frágil y los avances pedagógicos a menudo se ven desdibujados por los cambios de gestión, este documento se erige como una brújula fundamental para comprender de dónde venimos y hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos en favor de la primera infancia. Más que una reconstrucción cronológica de acontecimientos, se trata de un esfuerzo de memoria institucional e histórica que busca explicar cómo la educación inicial peruana se ha configurado a lo largo de más de un ciclo de transformaciones sociales, pedagógicas y políticas. Su relevancia radica no solo en reunir acontecimientos, actores y procesos dispersos, sino en proponer una lectura articulada de la historia del nivel, entendiendo que las instituciones educativas no surgen de manera espontánea ni evolucionan linealmente, sino que responden a contextos históricos, disputas de sentido y decisiones políticas concretas. Desde una perspectiva de investigación académica, la importancia bibliográfica de esta obra radica en su capacidad para sistematizar un proceso complejo que abarca desde 1896 hasta la actualidad. Estamos ante un ejercicio de memoria crítica que articula la revisión documental con las experiencias directas de sus autoras, figuras clave que han sido protagonistas en el diseño, ejecución de políticas para el nivel en las últimas décadas. En este punto, permítanme felicitar el esfuerzo realizado para integrar en una sola publicación a tres grandes personajes de la educación inicial peruana. La decisión editorial de convocar a dos referentes históricos fundamentales y aún plenamente vigentes en el campo de la educación inicial, como Mariel Cormack y Elena Valdivieso, además, por supuesto, de nuestra querida Patricia González,
constituye un acierto notable. No se trata únicamente de especialistas con amplia trayectoria académica, sino de protagonistas comprometidas que continúan reflexionando activamente sobre los desafíos actuales del nivel y de la educación. Su participación aporta diálogo entre memoria histórica, experiencia profesional y lectura crítica del presente. Con respecto al libro mismo, la literatura sobre la historia de la educación inicial ha tendido históricamente a concentrarse en determinados hitos emblemáticos. La obra pionera de Juana Largo de Danmer, la labor de Emilia y Victoria Barcia Bonifati, la creación del primer jardín estatal o algunos cambios normativos centrales. Con frecuencia, estos relatos se construyen desde una narrativa celebratorio-testimonial, centrada en figuras individuales y acontecimientos fundacionales. Este libro, sin abandonar el reconocimiento a esas protagonistas imprescindibles, plantea una aproximación distinta. Su aporte más singular es quizá el lente desde el cual observa la historia, un enfoque que se aproxima a la educación inicial desde la perspectiva de las políticas públicas. Y ese cambio de perspectiva no es menor. Significa desplazar el foco desde los grandes acontecimientos aislados hacia los procesos de construcción institucional, desde la anécdota hacia la trayectoria, desde el hecho puntual hacia la política pública, entendida como una secuencia de decisiones, avances, tensiones, retrocesos y disputas. La historia educativa se construye sobre la memoria, y sin memoria difícilmente puede existir comprensión histórica. En ese sentido, el libro nos permite observar aquello que muchas veces permanece oculto: los procesos de negociación, las reformas institucionales, las dificultades para sostener determinadas políticas, los cambios de orientación gubernamental y las incertidumbres propias del aparato estatal. El desarrollo de los contenidos cumple con su propósito esencial: acercar esta historia a estudiantes, docentes y autoridades, permitiéndoles comprender que los avances alcanzados nunca están garantizados de manera definitiva. La consolidación de la educación inicial exige antes y ahora legitimidad social permanente, y ello requiere, a su vez, un movimiento colectivo capaz de proteger, sostener y ampliar las conquistas obtenidas. Ese movimiento social encuentra precisamente una de sus fortalezas en la identidad fundacional del nivel, profundamente vinculada al liderazgo de Emilia Barcia Bonifati. Tal como evidencia Maribel Cormack, Emilia poseía una visión extraordinariamente amplia sobre las necesidades del magisterio. Su preocupación no se restringía a la formación profesional, sino que comprendía también la necesidad de construir bienestar, fortalecer vínculos personales y promover una comunidad profesional cohesionada alrededor de un nuevo paradigma pedagógico. Resulta significativo que esa identidad colectiva haya consolidado prácticas y símbolos como la celebración del día de hoy, 25 de mayo, mucho antes de contar con un reconocimiento normativo formal, que recién llegaría décadas después. El libro sostiene una afirmación particularmente importante. La educación infantil pasó de ser una práctica limitada y accesible solo para determinados sectores a convertirse progresivamente en un derecho orientado a promover equidad e inclusión. Sin embargo, este reconocimiento histórico también invita a una reflexión adicional. Dicha prioridad no ha ocupado el mismo lugar en todas las agendas gubernamentales. Su centralidad ha dependido, en buena medida, de las concepciones predominantes sobre desarrollo y bienestar social. Quizá una línea que podría profundizarse en futuras aproximaciones es la relación entre los modelos de desarrollo sostenible y el papel estratégico asignado a la educación inicial para reducir desigualdades estructurales. Ya desde los años 70, organismos como CEPAL advertían este vínculo, y buena parte de esa comprensión sustentó las reformas educativas de la época. Los debates recientes también muestran que el fortalecimiento de la rectoría educativa debe ir acompañado de una capacidad promotora e integradora que articule los diferentes servicios dirigidos a la primera infancia, como lo ha señalado recientemente la OCDE. Como ha mencionado Patricia González hace unos minutos, todo ejercicio de construcción y reconstrucción histórica también inevitablemente conlleva algunas ausencias, algunos vacíos o eventualmente algunos aspectos que pueden generar debate. Para nosotros,
currículo, por ejemplo, y el programa curricular de educación inicial constituyeron, como lo conversamos hace unos días en el conversatorio, uno de los hitos claves del proceso de educación inicial, porque permitieron darle unidad e integridad a todo el conjunto de competencias que estaban orientadas a lograr el perfil de egreso del estudiante en todas las instituciones educativas. En ese sentido, el libro aporta una visión crítica a esta mirada, pero, digamos, construye justamente, o mejor dicho, aporta la posibilidad de encontrar un debate para fortalecer justamente esta mirada, de esta mirada transversal de las competencias en todo el currículo. El capítulo desarrollado, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Todavía tengo? El capítulo desarrollado por Elena Valdivieso sobre la reforma, 2 minutos. El capítulo desarrollado por Elena Valdivieso sobre la reforma educativa posee una enorme riqueza descriptiva y analítica. Permite reconstruir un proceso que, en su momento, fue reconocido como una experiencia pionera en América Latina y cuya importancia solo puede comprenderse adecuadamente si se sitúa en un contexto marcado por pobreza, exclusión y profundas desigualdades sociales. La incorporación de conceptos como la transmisión transgeneracional de la pobreza permite comprender cómo la educación inicial comenzó a concebirse como una estrategia compensatoria orientada a romper ciclos históricos de desigualdad. La incorporación de corrientes pedagógicas y psicológicas internacionales muestra además cómo el nivel fue construyendo una identidad apoyada en evidencia y conocimiento especializado. La amplia referencia a investigaciones y programas internacionales aporta solidez a los fundamentos conceptuales del libro. Lejos de una visión improvisada o coyuntural, la educación inicial aparece sustentada en hallazgos provenientes de múltiples disciplinas. Probablemente esta capacidad de incorporar nuevas perspectivas, junto con la identidad histórica construida desde sus orígenes, explica la fortaleza institucional del nivel. Incluso durante periodos de debilitamiento organizacional, la educación inicial logró sostener su núcleo conceptual y pedagógico. El cambio de educación preescolar a educación inicial sintetiza esta transformación profunda. No fue únicamente un cambio terminológico, sino una nueva forma de entender la infancia, el aprendizaje y el desarrollo humano. En muchos sentidos, el Perú anticipó, como lo ha mencionado hace unos minutos, debates que posteriormente alcanzarían reconocimiento internacional. Un aspecto especialmente valioso del libro es la permanente referencia a profesionales, especialistas y equipos responsables de múltiples iniciativas y estrategias pedagógicas. Esta decisión narrativa permite visibilizar que la historia de la educación inicial no fue construida únicamente por figuras individuales excepcionales, sino también por colectivos profesionales comprometidos. Sin embargo, resulta pertinente señalar una ausencia significativa. El aporte de Graciela Dupont y su contribución al desarrollo de políticas y enfoques de educación inicial merecerían una recuperación más amplia. En este marco, es imperativo fortalecer la identidad del nivel, reconociendo las trayectorias, luchas, referentes y aprendizajes acumulados. Libros como este permiten justamente ese ejercicio colectivo de reconocimiento. La obra recuerda, ya estoy terminando, la obra recuerda además que la educación inicial estuvo, desde sus orígenes, vinculada a una determinada forma de comprender a la niñez. Una mirada centrada en el juego, la exploración, el afecto, el movimiento, la creatividad y el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos activos de aprendizaje. Pero también nos recuerda que el nivel estuvo ligado, desde el principio, a la reflexión crítica, a la investigación pedagógica y al trabajo colaborativo. En un contexto donde las urgencias cotidianas muchas veces desplazan los espacios para pensar y construir memoria institucional, iniciativas bibliográficas como esta adquieren una relevancia especial. Recuperar la historia del nivel no es un ejercicio nostálgico, es una condición para comprender el presente y proyectar el futuro. Finalmente, en el marco de los 95 años de la educación inicial peruana, corresponde reconocer el valor simbólico y pedagógico de este esfuerzo editorial. Construir memoria es también construir futuro. Recordar los hitos alcanzados y las personas que hicieron posible esta historia permite renovar el compromiso con las niñas,
niños y familias del país. Felicitamos, en nombre de Emma Aguirre, a la Pontificia Universidad Católica del Perú por sumarse a esta celebración mediante un esfuerzo bibliográfico que contribuye a preservar, fortalecer y proyectar la memoria histórica e identidad de un nivel educativo fundamental para el desarrollo del país. Feliz 95 aniversario de la educación inicial. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a escuchar ahora a la doctora Liliana Muñoz Guevara. Ella es doctora en educación, es magíster en docencia universitaria, bachiller en educación y licenciada en educación inicial por la Universidad Nacional Federico Real. Docente principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha sido vicedecana de la Facultad de Educación. Desde el año 2026 ejerce el cargo de la Vicepresidencia Regional de América Latina de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP. Cuenta con 29 años de trayectoria profesional. Ha ejercido distintos cargos en diversas instituciones públicas y organizaciones privadas, como docente ordinaria en la Universidad Nacional Federico Villarreal, coordinadora del Comité Técnico de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, Red Estrado. Es miembro del Comité Técnico de la Red Docente de América Latina y el Caribe, Red Quipus, de la Mesa de Desarrollo Docente, Consejo Nacional de Educación, CNE, de la Red de Especialistas en Políticas Educativas, de UNESCO Argentina, de la Red y Sociedad Latinoamericana y del Caribe, de SOL. Ha sido presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar en el Perú durante el periodo 2022 y 2025. A continuación vamos a escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Jessica. Bien, me sumo a lo expresado por nuestras queridas autoras y también seguramente los que nos están escuchando y están presentes, hay una emoción en el ambiente bastante fuerte, ¿no? Querida doctora Elena, usted ha sido parte de mi formación en la formación continua, ¿no? Entonces le estoy muy agradecida porque gracias a usted no solamente le encontré mayor significado a esta carrera que yo elegí por vocación, por decisión personal, sino que me exigió a superarme cada día más. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial a nuestra querida Maribel, quien nos inspira día a día con esa vitalidad que ella suele tener, con ese conocimiento, a la doctora Elena y a Patricia González, que en estos últimos años hemos ido interactuando y me da muchísimo gusto. Como vicepresidenta regional de OMED, es un verdadero honor compartir este momento con quienes han dedicado su vida y su trabajo a cuidar, educar y proteger los derechos de los niños y niñas de la primera infancia. Hoy es un día muy especial, 95 años de compromiso ciudadano colectivo, una historia tejida por maestros, maestras, familias, instituciones y comunidades que han construido incansablemente espacios de juego, de cuidado, de aprendizaje. Al conmemorar el día de hoy este hito, celebramos todos los avances que ha tenido la educación inicial, como la cobertura del cual nos habla también nuestra amiga Emma. El reconocimiento del valor de la educación temprana, al mismo tiempo que renovamos nuestro firme compromiso con la calidad, la equidad y la atención integral de los niños y niñas de nuestro país, que no es nada novedoso, llamemos así, que estas pioneras desde sus inicios ya lo presentaban. Es un privilegio participar en este panel y comentar este importante libro, Historia de la Educación Inicial en el Perú,
Una obra fundamental para todos, para los que ejercemos docencia, para los que tenemos una trayectoria, para nuestros futuras docentes y docentes, que nos convoca a mirar el pasado para orientar con lucidez, realismo, las políticas y prácticas del presente, tomando como referencia 3 tipos de hitos que me permito señalar. Hay hitos fundacionales, que Maribel los desarrolla, históricos y fundacionales, que también lo desarrolla la doctora Elena, y pedagógicos, que aportas desde la mirada también, ambas, las 3, perdón, ¿no? Y cuando leía antes de leer el libro, yo me preguntaba, ¿por qué conocer, comprender y socializar la historia de nuestro nivel? Y sí es importante conocer, porque a través de ese conocimiento se va a reivindicar la historia de la educación y el cuidado de la primera infancia. No es un mero ejercicio nostálgico, es un acto político y pedagógico, fundacional, por 3 razones según la lectura realizada. Legitimidad pedagógica, que también Emma lo señala, implica reconocer a las infancias como sujeto de derechos, validando prácticas comunitarias y pedagógicas que respetan la diversidad cultural, los ritmos de aprendizaje y el vínculo familiar. Justicia social nos permite afirmar, con el respaldo de las evidencias que ustedes nos presentan y la memoria histórica narrada de manera tan extraordinaria, que invertir en los primeros años produce desarrollo humano, cohesión colectiva y equidad. Compromiso público. Nos exige asumir una responsabilidad de todos, desde el diseño de políticas sostenibles hasta la formación docente para que cada niño y niño crezca con dignidad. Todos tenemos la gran responsabilidad de hacer llegar este documento a las próximas autoridades de nuestro país. Para defender la legitimidad del nivel inicial, es imperativo construir una narrativa profesional compartida. Por eso me da gusto mirar que esta sala está llena y seguramente muchos van siguiendo lo que vamos compartiendo. Visibilizar la evidencia científica, como lo han hecho ustedes y lo vienen haciendo desde los diferentes espacios de investigación, y articular acciones concretas de formación, reconocimiento e incidencia, como algunos de los logros que también tiene el Ministerio de Educación. El legado de las pioneras. Este importante aporte nos permite valorar el liderazgo femenino, la fuerza de este liderazgo que impregna cada hito que nos han narrado nuestras autoras. Son figuras realmente innovadoras, disruptivas, insignes como Juana Alarco de Dahmer, Elvira García y García, las hermanas Emilia y Barcia Bonifati. Lideraron una gestión decisiva para institucionalizar los servicios y formar a las primeras maestras. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, hay que imitarlas y adaptar a nuestros tiempos. Ellas nos demostraron que es posible articular la acción social, la rigurosidad pedagógica y la gestión pública a favor de la infancia, que es algo que ustedes también nos han demostrado a través de sus trayectorias. Desde los inicios, este movimiento que nos narran supo distinguir la función asistencial de las guarderías, de la naturaleza estrictamente pedagógica del kindergarten, inspirada en la escuela activa de Froebel y Montessori. En la primera infancia, el cuidado y la educación son indisolubles. Por ello, en el Perú es prioritario seguir impulsando servicios públicos accesibles, con especial énfasis en las zonas rurales y para las poblaciones vulnerables.
Asimismo, nuestras pioneras promovieron la profesionalización docente, la creación de institutos, cursos especializados y la escuela normal experimental consolidaron una formación técnica y humana, que eso es lo que tenemos también que rescatar para la formación. Hoy, la historia narrada por ustedes nos recuerda que el Estado debe seguir invirtiendo en la formación inicial y continua como condición innegociable de la calidad, debatiendo modelos que integren de forma eficaz la teoría, la práctica y el trabajo comunitario. La memoria histórica demuestra que la transformación conceptual introducida por la reforma educativa del año 1972, Ley 19326, fue realmente un hito revolucionario. Desplazó la mirada del asistencialismo hacia una política pública integral, que hoy también lo hablamos. Este quiebre permitió transitar de un enfoque con mera preparación para la escuela a una educación que prepara para la vida y el desarrollo integral. Si nosotros no hacemos nuestra esta historia, ¿cómo lo podríamos llevar a cabo? Si las personas que gobiernan nuestro país no la hacen suya, ¿cómo podrían entonces mejorar la atención y la educación hacia los niños y niñas? Esta reforma logró articular educación, salud, nutrición y protección social, legitimando el ciclo 1 de 0 a 2 años, el cual tuve la suerte de haber sido nombrada en el Estado en el ciclo 1, y el ciclo 2 de 3 a 5 años. La historia también nos advierte sobre los costos sociales de abandonar este enfoque, cuando dicha articulación se debilitó en décadas posteriores, como es narrado por ustedes. Los servicios se fragmentaron, se ampliaron las brechas territoriales y se perdió la continuidad pedagógica, afectando principalmente a los niños menores de 3 años. Hagamos nuestra esta historia y defendamos con una narrativa basada en una evidencia que han generado estas 3 fabulosas maestras, para poder seguir promoviendo modelos comunitarios también, como los programas no escolarizados que pronto ya también están de aniversario. Guaguaguasi demostraron que la expansión del servicio en contextos de vulnerabilidad no se reduce simplemente a abrir aulas, sino que busca participación de la familia. Son modelos excepcionales que deberíamos replicar. Y también la formación de líderes comunitarios, formación y acompañamiento continuo de los agentes de la comunidad, flexibilidad organizativa y pertinencia cultural, articulación intersectorial en el territorio. Defender la complementariedad entre los servicios escolarizados y no escolarizados implica reconocer que ambos se potencian en un país tan diverso como el nuestro. La escuela aporta estándares pedagógicos, mientras que la comunidad, contada desde la experiencia, desde la trayectoria de nuestras autoras, señala que asegura acceso, arraigo y equidad. Hoy hay una política nacional, primero, la infancia, que recoge los principios de la EPI y que OMED también hace suyos y los viene trabajando. Sin embargo, para que la intersectorialidad deje de ser un discurso retórico y se traduzca en resultados sostenibles para el desarrollo infantil temprano, se requieren mecanismos vinculantes de gobernanza y financiamiento, como se viene reclamando en diversos espacios. Consejos intersectoriales, territoriales con mandato legal y presupuestos integrados, sistemas de información interoperables entre los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social y líneas de financiamiento condicionadas a la evidencia del trabajo articulado. ¿El Perú ha avanzado en el nivel? Sí. ¿Ha avanzado en la atención de los niños y niñas? Sí. En la educación también, pero no es suficiente. Estos avances siguen siendo una tarea pendiente. Para expandir estos
Servicios a través de estrategias vigentes como Educuna o los modelos rurales, es imperativo no sacrificar la calidad por la cobertura. Solamente dos párrafitos. Finalmente, debemos proteger la centralidad del juego libre. Eso es algo que yo he aprendido de ustedes muchísimo desde mi etapa formativa. Como el eje dinamizador del currículo, el juego no es un elemento recreativo secundario, es el medio primordial a través del cual el niño comprende el mundo, desarrolla su lenguaje, interactúa y construye su subjetividad. La historia de la educación inicial en el Perú es esencial. Es nuestro mapa de viaje y así deberíamos verlo, o yo invito a que lo podamos mirar muy modestamente. Nos muestra con claridad de dónde venimos, por lo tanto nos va a dar arraigo, nos va a dar identidad. ¿Qué rutas pedagógicas sociales funcionaron y qué decisiones nos condujeron a aquellas callejones sin salida? Hoy este mapa nos guiará para tomar decisiones políticas. Honrar el legado de nuestras pioneras y de la reforma no es repetir el pasado, sino reinterpretarlo para cerrar brechas estructurales que lo mencionaste. Sigamos construyendo políticas y prácticas que respeten los ritmos de los niños, garantizando que el derecho a una educación inicial sea digna y oportuna, que no sea solo un enunciado legal, llena de compromisos, sino una realidad cotidiana que en cada rincón de nuestro país. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Muchas gracias, Magíster Obregón, doctora Liliana Muñoz, por sus comentarios. Me indican que tenemos tiempo solo para una pregunta. ¿Me la pueden hacer llegar o no hay preguntas? Muchas gracias, buenas noches. No voy a hacer un comentario exactamente sobre el libro, creo que se ha dicho muchísimo, estamos totalmente de acuerdo y ese trabajo bien elaborado de Maribel, Elenita y Patti creo que es realmente un hito. Solamente tengo el siguiente comentario, en todo caso una inquietud o sugerencia, que este libro en adelante sea lectura obligatoria de los institutos y universidades que forman a docentes de educación inicial. No puede quedarse metido en un escritorio o metido en una computadora. Ese libro debe salir porque creo que son los orígenes y debemos conocer realmente cómo evolucionó la educación inicial. Y como lo dijiste tú bien dicho, Liliana, lo pasado no fue pasado, lo pasado puede reinventarse porque todo es perfectible en este mundo. Gracias. Bien, quisiéramos agradecer al Centro de Investigación y Servicios Educativos, el CICE, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por promover y apoyar esta publicación. Agradecemos a las autoras que han tenido a bien estar presentes en este conversatorio para compartirnos brevemente cómo ha sido el recorrido, cómo han realizado esta publicación y los y las invitamos a leer la publicación que está en la página web del CICE. Agradecemos también a los comentaristas y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde de manera presencial y de manera virtual. Los invitamos a compartir un coffee break en las afueras de la sala y muchas gracias. Buenas tardes.